Todos mis días Él los diseñó, el Dios eterno. Aunque no existían aún ni uno de ellos, hermosos pensamientos tienes tú, oh Dios Yahweh. Tus pensamientos son para mi vida innumerables. Todos mis días Él los diseñó, el Dios eterno. Aunque no existían aún ni uno de ellos, hermosos pensamientos tienes tú, oh Dios Yahweh. Tus pensamientos son para mi vida innumerables. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, para que viva otra realidad. Aún en medio del mal, con voz de autoridad, puedo ver tu favor y voluntad. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, puedo ver en tu plan eternidad. Hoy me puedo aferrar a tu fidelidad, nada hay que tú no puedas cambiar. Agradecido estoy por tus planes, Señor. Tú diseñaste mi existir. Agradecido estoy y me someto a ti, tu voluntad de vivir. Agradecido estoy por tus planes, Señor. Tú diseñaste mi existir. Agradecido estoy y me someto a ti, tu voluntad de vivir. Pensamientos de bien, pensamientos de paz,
Bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cómo está la iglesia poderosa y gloriosa? Estoy segura de que están muy bien. Por lo menos esto es lo que el Padre ha provisto. Y si por algún motivo no se encuentra tan bien al final de esta celebración, te vas a encontrar súper bien, porque vamos a estar recibiendo la palabra implantada que puede salvar, impartir salvación a nuestras almas. Así que muy bienvenidos. Decirle a la persona que está a su lado, bienvenido, bienvenida. Es importante, más allá de que estamos realizando las celebraciones de manera virtual, es sumamente importante que nosotros mantengamos esa perspectiva de cuerpo, ¿sí? Miembros los unos de los otros. Entonces, asegúrese si todavía no ves conectado a algún miembro del encuentro, mándale un mensaje y decirle, estamos en celebración. ¿Dónde está? No te veo. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Porque es sumamente importante, yo digo siempre es sumamente importante, pero todo en el reino es sumamente importante al máximo, porque el Padre quiere que vivamos al máximo. Entonces, cuando no damos el honor apropiado, el valor apropiado de algo, una celebración, la impartición de nuestros dones, el encuentro de amistad, la relación con los hermanos, el predicar la palabra, el pastorear, el ser preparados y ayudar a preparar a otros, entonces quedamos estancados y quedamos muy cortos de vivir la plenitud de lo que está provisto. En este año es nuestro año de plenitud. Hemos aprendido, según Efesios capítulo 1, el último, anteúltimo y último versículo del capítulo, dice de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud, nosotros, la iglesia, la plenitud de Cristo, aquel que llena todo en todo. Así que nuestro año de plenitud, estamos llenando nuestro entorno, nuestro mundo con el conocimiento de su gloria. Esto significa de que todo nuestro entorno tiene que experimentar la inundación de la manifestación tangible de la naturaleza de nuestro Padre, de sus hechos concretos. Nuestro entorno tiene que tener overflow, nosotros rebalsando y rebosando con lo que es su amor, nuestra esencia. Nosotros somos su esencia, somos la manifestación del amor del Padre aquí en la tierra. Así que impresionante. Por esto, nosotros prestamos más diligencia aún en este tiempo de recibir la palabra, la verdad presente que el Padre está hablando a la iglesia, porque esa verdad es lo que nos va a llevar a encauzarnos en los próximos pasos, en las dimensiones siguientes. Es la verdad presente, entendiendo, captando, recibiendo la palabra y dejando que ella produzca la transformación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la ponemos por obra. Bien. Estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del mensaje del reino de Dios. Hemos visto que el reino de Dios tiene que ser importante para nosotros porque es y fue el mensaje del Señor Jesús y porque es lo que Él trajo y devolvió a la tierra, devolvió el gobierno del Padre a la tierra, redimió el hombre de la frustración de estar separado de Dios, de perder su dominio, de tener una vida sin propósito, de tener la incapacidad de tener comunión con el Padre. Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y nos redimió otra vez de muerte espiritual a ser espíritus que dan vida, a ser personas que estaban bajo el dominio de la ley del pecado y de la muerte, a ahora vivir por la ley del espíritu de vida en el ungido Jesús. Nos redimió de tener ojos espirituales ciegas,
ciegos, estar enceguecidos, sin capacidad de discernir desde nuestro espíritu, nos redimió de eso, de estar atados y dominados, dirigidos, gobernados por nuestros 5 sentidos, a ser personas que ahora podemos vivir desde nuestro espíritu que ha nacido desde arriba. ¡Wow! Eso es impactante y esto, hermanos, es lo que tenemos que comprender, entender, abrazar y vivir. Así que Marcos 1, 14, 15 dice que desde que Juan fue encarcelado, que Jesús vino predicando las buenas nuevas, dice en las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio, buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas de Dios? Que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Entonces Jesús dijo, como estas son las buenas nuevas de Dios, de que se cumplió un tiempo y ahora viene y ha venido, se ha acercado el reino de Dios, el gobierno de Dios, el dominio de un Padre amoroso. Dice, Jesús dio unas instrucciones. Dice, arrepentíos y creed esas buenas nuevas. Entonces, si yo voy a vivir el Hijo de Dios en la plenitud, vivir la plenitud, de quién soy y lo que el Padre tiene para mi vida, entonces yo voy a tener que arrepentirme. La religión ha llevado esa palabra arrepentimiento o arrepentíos a pedir perdón, no llorar, lamentar, sentirse mal, sentirse condenado. Lo ha llevado a eso. Pero arrepentimiento tiene que ver con cambiar de dirección, cambiar de pensamiento. Y literalmente significa volver al pensamiento original. Tenemos que volver al pensamiento original. ¿Cuál fue ese pensamiento? Que nosotros, los hijos de Dios, tuviéramos, recuerda que dice, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y tener dominio sobre las obras de mis manos. Tenemos que volver a ese pensamiento, creer eso. No hemos sido tan formados por los 5 sentidos, limitados en pensamiento, en perspectivas, por los 5 sentidos. Tenemos que despojarnos del dominio del alma y del cuerpo y vivir desde nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad, que es un espíritu que da vida. Buenísimo. Mire lo que dice en Salmo 8. Salmo 8. Vamos a leer desde el 4 hasta el 8. Salmo 8, 4 hasta el 8. Dice así. El salmista está hablando tiene una revelación del plan y propósito de Dios para la humanidad. Y mire lo que dice. ¿Por qué te molestarías con un hombre mortal e insignificante? Está hablando a Dios. ¿O te preocupas por los seres humanos? Sin embargo, ¿qué honor has dado a los hombres, creado solo un poco más bajo que Elohim? ¿Qué es la palabra Elohim? Es la palabra traducido desde hebreo en español, Dios. ¿Sí? Lo has creado un poco más bajo que Dios, coronado de gloria y magnificencia. Les has delegado reinado sobre todo lo que has hecho y con todo bajo su autoridad, poniendo la tierra misma bajo los pies de los portadores de tu imagen. Tú eres un portador de la imagen del Padre. Y Dios ha puesto, estando en Cristo es la cabeza de su cuerpo, y ha puesto todo bajo sus pies. No que los pies son menos insignificantes en el cuerpo, pero sí son los miembros más inferiores en cuanto a la estatura del cuerpo. Has puesto todo por debajo. Todo por debajo. Y dice, todo el orden creado y todo ser viviente de la tierra, el cielo y el mar, las bestias más salvajes y todo lo que se mueve por los senderos del mar, todo está en sumisión a los hijos de Adán. Ahora, ¿cuál Adán? El último Adán. ¿Quién era el último Adán? Cristo, Jesús.
Y dice que Adán, el primer Adán, fue un alma viviente, pero el postrer o el último Adán, un alma o un espíritu que da vida. Y es lo que nosotros somos. A mí me encanta como esto dice acá, dice, y este es en la LBLA, dice así, me encanta eso. Le has delegado reinado sobre todo lo que has hecho con todo bajo su autoridad, poniendo la tierra mismo bajo los pies de los portadores de tu imagen. Portadores de tu imagen. Recuerda que si tú estás trabajando con la agenda de cosecha mundial 2021, en este mes de abril estábamos hablando de un pacto de gloria y habla acerca de los portales vivientes por donde el rey va a pasar. Pasa por nosotros. Nosotros somos esos portadores de la imagen del Padre. Bien, el reino de Dios. El reino de Dios no es teología, no es conocimiento, no es información correcta. El reino de Dios es poder. Dice en Romanos capítulo 1, dice, no me avergüenzo de las buenas nuevas del Evangelio de Dios, la buena nueva de Dios, porque es poder. Poder de salvación, poder para cualquier área que nosotros necesitamos para impartir lo que salvación dio a nuestras vidas. Ahora, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Vayan ahí a 1 Corintios 4:20. Dice así, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Entonces, cuando yo vivo el reino de Dios, voy a experimentar la eficacia del reino de Dios. Va a haber transformación en mi vida, va a haber avance en mi vida, va a haber manifestación de la realidad del gobierno del Padre obrando y manifestando en mi vida y a través de mi vida. ¿Sí? Hay una frase una frase medio religiosa que después se transformó porque se entendió más. Dice, hay que ser una iglesia de oración. Y después se entendió, hay que ser una iglesia de oración contestada. ¿Por qué? De orar y no tener contestación es solamente ritos. Y uno puede decir, ¿puede uno tener una vida de oración no contestada? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la oración es intimidad con Dios, con el Padre. Y la oración se hace conociendo mi identidad, mis derechos, recibiendo por fe lo que pido en el momento. No es pedir, mendigar, rogar y todo lo demás y hacer algo para que Dios plazca a contestarme. No, oración es este intercambio de vida. Entonces, cuando hay un intercambio de vida, yo tengo una fe, una certeza, una seguridad que el Padre me escuchó y yo tengo y recibí lo que yo pedí del Padre. ¿Por qué? Porque también oro y pido, accedo lo que ya está provisto en la esfera espiritual de donde yo vivo. ¿Sí? Así que mire lo que dice así. En otra traducción de lo mismo, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Se me fue la cita. Dice, porque la palabra de Dios, el reino de Dios no es un reino de reglas de qué comemos, qué bebemos y no. Sino dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es un reino de eficacia, es un reino de poder, es un reino tangible. Hermanos, este es importante porque usted tiene que tener fe de cuando tú estás viviendo el gobierno del Padre, que usted va a ver su realidad en tu vida. No es vivir una teoría de algo que ojalá algún día algo cambia. No, el Padre reposó de sus obras. Tú también deberías reposar de tus esfuerzos propios para alcanzar a Dios y saber, ya fui encontrado por el Padre y yo estoy en Él y Él está en mí. Entonces dejo fluir una vida que está provisto de todo, ¿sí?
Bien, aprendimos en estas últimas 2 semanas que el reino de Dios pertenece a la esfera espiritual. Entonces, si lo voy a vivir, yo tengo que vivir desde mi espíritu. No puedo vivir desde mi alma, no puedo vivir gobernado por mi cuerpo, no puedo vivir gobernado por mis 5 sentidos, por las circunstancias. Yo tengo que vivir desde mi espíritu que nació desde arriba, que ahora está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. El Hijo de Dios tiene una realidad superior, de una dimensión superior, de estar en 2 lugares a la vez. Estamos sentados con Cristo, donde aún yo hablando con usted, puedo tomar conciencia que yo estoy ahí sentado con Él y puedo acceder las cosas que yo necesito. Puedo tener esa confianza. Ese lugar me aporta a mí seguridad, me aporta a mí la confianza para vivir y dejar fluir. Nada, hermanos, nada nos puede separar del amor del Padre porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Pero fuimos tan formados a vivir desde un alma porque nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados. No tenía conocimiento de Dios, no tenía capacidad de entender a Dios, de conocer a Dios, de captar las cosas de Dios. Solamente podía relacionarse con Dios desde su alma, la mente, la voluntad, las emociones, y las emociones son dictadas por circunstancias, por pensamientos. Así que estábamos en un caso perdido. Gracias al Padre que somos conocidos por Él. Amén. Entonces, recuerda esta cita en Juan 18, 36, donde dice, mi reino no pertenece a este mundo. Mi reino no es de aquí, no tiene origen ni fuente de este mundo. Es un reino inconmovible, un reino eterno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo acá estoy, cuerpo, también alma y también espíritu, pero que a mi espíritu a la vez está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Y cuando una circunstancia quiere patalear o resistir lo que es la manifestación del reino, como yo vivo desde lo eterno, no me mueve, porque es un reino inconmovible. Y las cosas naturales y las cosas cambiantes de este mundo no cambian lo eterno de Dios. Y es importante entender, porque si yo puedo entender eso, yo puedo entender que si yo estoy declarando y yo estoy soltando vida a favor de una situación y parece que se empeora, es la circunstancia que está revelando o resistiendo la influencia del reino. Pero como mi reino es eterno, inconmovible, entonces yo sé que ese reino va a ejercer esa influencia de sujetarlo de tal manera que se manifiesta como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es eterno. Porque es eterno. Las cosas que cambian aquí en el mundo natural no cambian las cosas eternas. Y eso es importante entender. Entonces, para vivir el reino, tengo que vivir desde la esfera espiritual. Tengo que vivir desde mi espíritu renacido y tengo que vivir fe. ¿De dónde vino la fe? La fe vino de otra esfera. Tengo que vivir la fe que obra por amor, que también vino de otra esfera. ¡Qué tremendo! Ahora, estuvimos hablando y viendo, y aún el apóstol Martín está hablando de eso, de ser engendrados por la palabra de Dios. Juan capítulo 1, 1 al 14, vamos a leer algunos versículos. No vamos a leer todo, pero usted anota Juan 1, 1 al 14. Mire lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en un principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha hecho
fue hecho. ¿De quién está hablando? Se está hablando de Cristo. ¿Sí? Ahora, vayan hasta versículo 11, dice, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿No le conoció a quién? A Cristo, al Mesías, a quien ellos esperaban. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora escuche eso. Dice, aquel verbo fue hecho carne. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne, se hizo un ser humano. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Dónde se depositó la gloria del Padre? Sobre la carne de Jesús. Vio que a veces la religión nos ha enseñado que el ser humano, la persona es un desastre, que el alma no es bueno, que el cuerpo no es bueno. Pero sabe que la palabra de Dios dice que todo lo que hizo Dios, lo vio lo que hizo y dijo y vio que era bueno. Sí, lo que fue distorsionado fue cuando la creación, cuando el ser humano se desvió, desobedeció a Dios y se desconectó con Dios. Pero cuando yo vuelvo a Dios, cuando yo entrego mi vida y recibo al Señor Jesucristo y creo en Él, ¿sí? Y me convierto, nazco de nuevo, nazco desde arriba, ¿qué sucede? Soy engendrado por la misma palabra. Wow. Mire lo que dice en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de un simiente no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios hablada sobre María, que engendró a Jesucristo, es la palabra hablada a mí y recibido en mí, que me lleva a ser engendrado por una palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Wow. Entonces a veces la gente dice, ¿pero qué? Entonces una persona, si es salva, es siempre salva. Si nació de este simiente incorruptible, sí. Ahora, si es simplemente un simpatizante, si es un fan nada más, capaz que cree y no cree. Capaz que nunca nació de nuevo. Pero aquellos que han nacido de un simiente incorruptible no se puede corromper y dice que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Así que 1 Corintios 15:45 dice que Adán es el último Adán, un espíritu que da vida, y nosotros somos como Él es, somos nosotros, un espíritu que da vida. Ahora, vamos al tema de hoy, viviendo. Dice, todo esto para el día de hoy es que hay verdad repetida, es más verdad. Y realmente oramos y meditamos y estudiamos y leemos. ¿Para qué? Para que podamos decir la misma verdad de una manera, de otra manera, de arriba para abajo, para arriba, para adentro, para afuera, para adentro. Un ejemplo así, otro ejemplo allá, para que sea más fácil de captar. Porque lo que yo no entiendo, pierdo. ¿Sí? Por eso es también tan importante de vivir desde el Espíritu, porque el Espíritu conoce las cosas de Dios. Conoce la mente de Cristo, pero el alma, que es nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, conoce en parte, pero el Espíritu no.
Entonces vivir por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive fe y no necesita la confirmación de 5 sentidos, de un señal de parte de Dios, que baja un ángel, que este, que el otro, para creer, porque el Espíritu sabe. El Espíritu tuyo sabe. Tu Espíritu sabe que todo está provisto. Lo que pasa es que tu alma, nuestra alma, es la que provoca ese velo que no permite que a veces entendamos. Por eso hay que decir, Padre, yo recibo tu palabra desde mi espíritu, la recibo esa impartición que va a iluminar mi entendimiento. Ahora mire lo que dice, viviendo el reino desde reposo. ¿Sí? Hebreos 5 y 6 dice así, de hecho Moisés sirvió a Dios fielmente en todo lo que le dio para hacer. Su obra ilustra proféticamente cosas que luego se hablarían y cumplirían. Pero Cristo es más que un siervo. Fue fiel como el hijo a cargo de la casa de Dios. Y ahora somos parte de su casa si seguimos aferrándonos valientemente a nuestra confianza audaz y nuestra esperanza victoriosa. Capítulo 4, versículo 1. Ahora, diga conmigo, ahora, en este momento, ¿sí? La promesa de entrar en el reposo de Dios todavía es para nosotros hoy. Eso es importante. Es importante entender que hay una condición de nuestro ser que tiene que ser reposo, de donde nosotros fluimos desde nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu que da vida. ¿Sí? Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos. Dígale a la persona que está a tu lado, seas extremadamente cuidadoso. ¿Sí? ¿De qué? Para asegurarnos de que todos abracemos la plenitud de esa promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de entrar en reposo. Reposar de tus obras. Reposar de tus obras, de tratar de manifestar tal promesa, tal bendición, tal poder que trae respuesta a una necesidad, reposar de tus propios esfuerzos para agradar a Dios, para ser espiritual, para caminar en poder, reposar de tus obras, ¿sí? Dice, abracemos la plenitud de esa promesa y no dejemos de experimentarla. En otras palabras, no salgas de reposo, no salgas de reposo. En reposo no hay emociones. No hay emociones de los 5 sentidos involucrados. No hay emociones del alma. ¿Sí? No hay emociones del alma involucrado. Cuando yo estoy fluyendo de mi espíritu. Y hay una diferencia. Recuerda cuando dice que Jesús se regocijó. Pero ¿de dónde salió ese regocijo? Ese salió desde su espíritu. Era como cuando una olla, cuando está hirviendo agua y empieza a subir y empezó a regocijar. Pero ¿de dónde surgió? De su espíritu. No estaba pendiente y no está pendiente de mi entorno, de lo que pasa, de lo que no pasa, las cosas. Yo he estado en situaciones donde las cosas parecen empeorar y por dentro de mí siento el gozo en mi espíritu subiendo y empiezo a reír y reír. ¿Por qué? Porque esto es eterno. Este es vivir desde ese lugar de donde estoy sentado, donde es un reino inconmovible, donde lo eterno es lo eterno. Y lo temporal no lo puede cambiar, no lo puede modificar. Por eso es importante entender de que plenitud lo vivimos desde el reposo. ¿Por qué? Porque desde el reposo yo alcanzo ver o discernir con mi espíritu renacido. Sí, ¿qué es lo que nos impide a nosotros muchas veces recibir o acceder a una manifestación del reino de Dios? Es nuestra alma. Nuestro alma va en renovación, renovando nuestra alma para
transformación. Yo para, y tú, y yo. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder? A ver, dime. ¿Qué tiene que suceder en mi vida para que yo pueda comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en mi vida? Tiene que haber transformación. Transformación, ¿cómo viene? Por entender, por captar, por poseer la verdad que ilumina mi interior, ilumina mi alma, ilumina mi entendimiento, mi mente. ¿Y qué sucede? La ignorancia que me impedía ver que ya estaba, que ya es mío, que lo puedo acceder a través de la fe, esa oscuridad, esa imposibilidad de ver, se va. ¿Pero por qué? Porque alumbró mi entendimiento. ¿Sí? Se va ignorancia, se va la incapacidad de ver. Siempre estaba, pero no alcanzaba a verlo. ¿Por qué no alcanzaba a verlo? ¿Por qué? Porque estaba siendo muy influenciado por mis 5 sentidos. Mis 5 sentidos estaba diciendo, la billetera estaba diciendo, no tienes, no te va a alcanzar. Y yo decía, sí va a alcanzar, pero yo medito y medito y medito. Y de pronto, de golpe, penetra luz. Poseo esa verdad y esa verdad explota como los fuegos artificiales, vio que iluminan todo el cielo y veo. Y cuando veo, lo tengo. Y cuando la tengo, ya no hay nada en este mundo natural que me puede mover de una verdad que yo poseo. ¿Sí? Entonces, hay una promesa de entrar en reposo. Ahora, mire esto. Mire lo que dice el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 4, 10. Porque el que entre en su reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de los suyos. Cuando yo estoy en reposo, yo reposo de mis obras. Dejo de esforzar, dejo de condenarme cuando no declaro, dejo de sentir falta de capacidad, no soy competente, no soy apto, no va a suceder nada en el encuentro porque no lo preparé como debería haberlo preparado. Reposo de mis obras y dejo fluir la gracia de quién soy yo en el Padre. Él me hizo apto. No es mi estudio, no es cuánto leo, cuánto oro, cuánto ayuno. Él me hizo apto. Él me hizo competente. Es su obra y yo reposo en su obra. No significa que soy perezosa ni vaga. Y tú tampoco. Mire lo que dice en 1 Corintios 15, 10. Sí, quiero llegar a terminar eso. Sí, dice así. Pero el apóstol Pablo, un capo total, impresionante, una transformación radical en su vida, súper religioso, cumplidor de la ley, viviendo sus obras con sus propios esfuerzos, sus propios méritos. Una persona que persiguió la iglesia mató a hermanos nuestros. Una transformación total. Escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Tuvo una relación de Jesucristo impactante. Mire lo que dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues yo he trabajado más que a todos los demás apóstoles. Porque cuando dice todos ellos, se está refiriendo a todos los otros líderes y apóstoles en la iglesia en aquel tiempo. Pero mire lo que él dice. Aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, ¿qué es reposo? Reposo es, imagínese eso, un gran sillón, un gran trono, ¿no? Pero todo bien acolchado. Y usted está sentado juntamente con Cristo en estos lugares celestiales y usted reposa en la gracia
¿Qué es gracia? Gracia es más que favor inmerecido. Gracia es la determinación divina del Padre sobre tu corazón y su reflejo en la vida. En otras palabras, cuando la influencia de la determinación divina del Padre tiene su lugar, su espacio para influenciarte, ¿qué sucede? Comienza a haber un reflejo a través de tu vivencia. Empieza a ver notable la diferencia. Te vas de una dimensión de gloria a otra dimensión de gloria, a otra dimensión de gloria. ¿Por qué? Porque la gracia le está encauzando en quién es usted. Apto, competente, amado, acepto, valorado. No hay nada que tú y yo podemos hacer para adquirir esas cualidades de aceptación o mérito delante de nuestro Padre. Y el apóstol Pablo dijo, yo he trabajado, yo he cooperado con la gracia, pero no he trabajado con mis propias fuerzas. Ha sido la gracia que está trabajando en mí. Ahora, vayan ahora a Tito capítulo 2. Lo hemos visto antes. ¿Por qué? Porque es esas cosas que el Espíritu Santo transmite a nosotros como dones, donde ya a veces no damos un mensaje, nos empezamos a convertir en ese mensaje, ¿sí? Entonces, por eso siempre volvemos a algunas de las mismas verdades y los mismos enfoques. ¿Por qué? Porque es algo que el Padre ha trabajado en nuestras vidas. Tito capítulo 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios te ha manifestado. La determinación divina del Padre, su influencia sobre tu vida se ha manifestado en ti y ha traído también reflejo en la vida, pero hay más. Dígale a la persona que está a tu lado, hay más, hay plenitud, hay overflow, hay un fluir de la gloria de Dios a través de tu vida. Entonces dice, ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué hace la gracia? Nos enseña que negando la impiedad, a mí me gusta eso, negar la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Todo lo que no es de Dios, todo lo que no refleja a Dios, todo pensamiento que no es un pensamiento de Dios, toda actitud que no es una actitud de Dios, todo enfoque que no es un enfoque de Dios, porque si tú recuerdas, y yo sé que sí, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Piedad qué es? La manera de Dios, el estilo de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia? Que yo niego lo que no es de Dios. Lo que no se encuentra en el cielo, yo lo niego. Mal humor, no hay en el cielo. Mal carácter, no hay en el cielo. Palabras cortantes, no hay en el cielo. Papel de víctima, no hay en el cielo. Autolástima, no está en el cielo. ¿Sí? Enfermedad, no está en el cielo. Tendencia de una enfermedad que pasa de generación en generación, no está en el cielo. Entonces yo niego todo la impiedad y los deseos de este mundo. Los deseos de este mundo. ¡Wow! Eso es lo que hace la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, todo lo que era para mí ganancia, lo tuve por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que viene de hecho, sino la justicia que viene por la fe. Cuando la gracia nos enseña, por ejemplo, si estamos pensando en este tiempo, pensando en esto, el año pasado, pandemia. Bueno, año pasado, este año también, año pasado, pandemia con encierro. Yo pensé, ¿cuántas, bueno, no sé, hombres capaz que también, pero cuántas mujeres se habrán puesto de mal humor porque no había ni posibilidad, no podía salir, tiendas no estaban abiertas, pusieron de mal humor porque no se podían comprar una prenda nueva, una ropa, un par de zapatos. Sí, la gracia
nos enseña a establecer lo que es en las prioridades del reino. Entonces no soy influenciado por esas cosas. Dice, enseñándonos que negando la impiedad, todo lo que, si no lo encuentro en Cristo, sácalo. ¿Sí? Y los deseos mundanos, vivimos en este mundo sobria, justa y piadosamente, al estilo de Dios, a la manera de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Ahora, la gracia nos instruye para transformación. Esto es lo que hace la gracia. Nos instruye para transformación. No nos instruye para conocer acá. No nos instruye simplemente para vivir una vida disciplinada. Hermanos, cualquier religión puede enseñar a la gente a vivir disciplinada. Y disciplinada tiene su limitado mérito. Su limitado, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver. Yo puedo hacer cosas por la disciplina, cuerpo, y tener 30% de fruto. Yo puedo vivir disciplinado desde mi alma. Mi alma va en renovación, va experimentando transformación, aunque todavía falta. Entonces empiezo a practicar principios. Principio de diezmo, principio de que en realidad el diezmo, si quiere vivir el reino, no es el 10% que pertenece al Padre, es el 100%. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos provino de Él. Él es dueño de los 100. ¿Sí? Esa es la manera de vivir el reino. Bueno, pero no vamos a ir ahí ahora. Vamos a, ¿sí? No vamos a hacer un bife de chorizo así de gordo si no podemos comer un bife que es así. Vamos a comer el bife primero. Entonces, puedo vivir disciplinada, 60%, siendo un hijo de Dios, ¿sí? Pero ¿de dónde proviene el fluir de plenitud? Donde todo se llene en todo, donde no me falta ningún bien. Cuando digo ningún bien, me refiero a todo lo que es propósito. Es desde el Espíritu que da vida, viviendo desde el Espíritu. Entonces, hay una diferencia entre dejar que la gracia de Dios obre en mí para transformación y cuando yo empiezo a obrar para ayudarle a Dios, para facilitarlo, para apresurarlo un poco, para que se encaucen las cosas. Hay una gran diferencia. Uno, la obra de la gracia da vida. La obra mía es lo que lleva a muerte. Separa de eso. Ahora, vayan a Romanos y vamos a terminar con esto. Romanos capítulo 4. Vamos a terminar con esto. Estamos hablando de lo que dice allí en Hebreos 4:1. Ahora, la promesa de entrar en el reposo de Dios todavía es para nosotros hoy. Versículo 10, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. El tema es, hermano, es si tú crees que Dios completó la obra para tu vida. Si tú crees que realmente la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, si está todo provisto, si está todo alineado, todo acomodado, para que a medida que tú avanzas en ese plan y propósito, vas a poder acceder a las cosas que necesitas para vivir su propósito. Si realmente crees eso. Por eso la intimidad con el Padre es importante, porque si tú no confías plenamente en aquel que todo lo llena en todo, tú vas a sentir y percibir, no estoy lleno, me falta, necesito. Y eso es lo que pasó a Eva. Cuando dice, no, Dios sabe que cuando comes del árbol de conocimiento del bien y del mal, dice, tus ojos serán abiertos y conocerá el bien y el mal. Ellos conocieron vida. ¿Qué más necesitaban?
Si yo conozco la vida, no tengo que distinguir, este está bien, este está mal. Yo me mido por vida, aporta mi vida espiritual, me aporta la vida en el ungido, me aporta como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, mido por vida, por la vida que aporta a mí y a mi entorno, ¿sí? Entonces, volviendo, Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham, porque si Abraham fue justificado por sus obras, por lo que él hacía, por lo que él cumplía, por sus sacrificios, por leer la Biblia, por ir al encuentro de amistad, por asistir a la celebración, por dar a los pobres, por tal cosa, si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que creyó Abraham a Dios y eso fue lo que le fue contado por justicia. Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Creer en aquel que el Padre envió. ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir desde reposo y dejar que las buenas obras de Efesios 2:10 comiencen a fluir a través de mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer en la obra perfecta y completa, que no puedo añadir nada a eso. Entonces dice así, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué está diciendo? Que si yo vengo acá a trabajar no vamos a decir acá. Tú vas a ir a trabajar, yo voy a ir a trabajar. Trabajo en una tienda y voy a trabajar. Y cuando termina el mes y me pagan, este no es gracia, este es sueldo, es una deuda que ellos tienen conmigo. Y hermanos, mucha gente cree que Dios tiene una deuda con ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Sabe que los militantes creen que el gobierno tiene una deuda con ellos, por eso militan, ¿no? Me deben una casa, me deben tal cosa, me deben un trabajo, me deben tal otra cosa. Y van a militar, ¿por qué? Porque dicen que es una deuda que el gobierno tiene. Hay muchos militantes en el reino de Dios, militando contra Dios, porque dice, yo oré, yo soy ministro, yo soy pastor, yo hice tal cosa, por 13 años vengo siendo ministro, yo ayuné, yo hice tal cosa. Bueno, no reposaste de tus obras. Entonces, ¿qué sucede? Tú la tomas como deuda. Yo hice tal cosa, por lo tanto yo merezco que se manifieste eso. Hermanos, reposa de tus obras. No hay nada que te puede ser apto, competente, portador de la imagen de Dios, portador de la gloria de Dios. Es la obra del ungido y nada más y nada menos, porque su obra fue supremamente superior y perfecto una vez y para siempre. ¿Sí? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? Nosotros cooperamos con la gracia, pero la gracia es cooperar primeramente creyendo. Y si yo creo, tengo las acciones correspondientes. Como yo creo que soy apto, que soy competente, ¿qué hago? Yo estudio la palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que soy eso. Entonces tengo una acción correspondiente. No estudio para alcanzar. Yo estudio porque soy y porque creo que Dios hizo la obra perfecta y completa en mí. ¿Sí? Me hizo apto para cumplir, para vivir el reino aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, obras propias es comer del árbol del conocimiento de bien y de mal. Entonces, Hebreos 3:18, terminamos así. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
¿Qué te impide a ti y a mí entrar en reposo? Incredulidad. Pero incredulidad, hermanos, no es no creer, es no creer lo correcto. Es no aceptar la verdad. Es no recibir la palabra que Dios ha dicho acerca de ti. Esto es incredulidad. Y la incredulidad nos impide entrar en reposo. Entonces estamos esforzándonos, trabajando para agradar a Dios, para manifestar tal cosa, y estamos quedando a 30 o a 60, en algunos casos 0%. Reposo. No tengo que hacer nada. ¿Para qué? Para ser acepto. No tengo que hacer nada para ser una persona de valor. No tengo que hacer nada para ser amado. Y no tengo que hacer nada para ser apto en lo que tengo que hacer. No tengo que hacer nada. Cooperar con la gracia. Así que, Padre, en el nombre poderoso del ungido Jesús, te damos a ti las gracias por la gracia tuya y en nuestras vidas que hemos sido engendrados por tu voluntad por medio de la gracia, y que hoy, sabiendo que hay una promesa donde podemos reposar de nuestras obras, de nuestros esfuerzos, no tenemos que esforzarnos para agradarte, para ser aceptos, para tener valor, para probar nuestro mérito. Lo probó Jesucristo. Lo probaste tú, Señor, Padre amado, cuando enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Tú dijiste, vale. Tú dijiste, lo acepto. Tú dijiste, va a ser apto. ¿Por qué? Por una obra perfecta y completa. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu de gracia y verdad, yo declaro, decreto que nuestro espíritu está iluminado y nuestro entendimiento es iluminado con la palabra implantada, que puede, Padre, hacer que se alumbra los ojos de nuestro conocimiento para que resplandezca la luz de la gloria de las buenas nuevas del ungido Jesús en nuestro interior, llevándonos a ese lugar de poder reposar de nuestras obras y empezar a fluir desde nuestro espíritu renacido, fluir de quiénes somos, aceptando si sentimos, si no sentimos, si creemos que merecemos o no merecemos, aceptando tu verdad, aceptando tu palabra, aceptando la obra de Cristo, engendrados por la gracia tuya, por tu voluntad. Y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y de esa misma manera, Padre, yo imparto sobre la vida de cada uno de mis hermanos, suministrando como rey, Padre, en esa esfera de influencia, todo lo que necesiten. Te doy a ti las gracias por los ángeles ministradores enviados a favor de ellos, Padre, para suplir, para facilitar, para encauzar situaciones en esta tierra para que ellos pueden vivir tu plan y propósito. Te doy a ti las gracias, Padre, por salud divina, siendo restauradas a sus cuerpos ahora mismo, Padre. Yo ejerzo la autoridad que me has dado como rey en tu reino, oh Dios. Y Padre, yo remuevo y mato todo virus, toda enfermedad, lo echo fuera de los cuerpos de mis hermanos. No tienen derecho, porque son hijos de Dios, cuerpos del cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, y donde el ungido llena todo en todo. Entonces, si Él llena todo en todo, no puede haber enfermedad llenando parte de algún miembro del cuerpo. No puede haber escasez. No puede haber necesidad. No puede haber problemas familiares, no puede haber falta de trabajo. Ahora mismo yo suministro, Padre, a favor de cada uno de mis hermanos, confiando plenamente que los recursos provienen de ti y nosotros los recibimos. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Diga conmigo, yo recibo la suministración de los recursos de mi reino, en el nombre de Jesús. Nos vemos la semana que viene. Si recibió sanidad, un milagro o una palabra de ciencia, por favor, deje su mensaje en la sección comentarios, debajo del video, y no dude en compartir esta buena noticia con otras personas.
Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cosecha Mundial. Sé el primero en obtener el enlace para ver y compartir. Seguinos en Instagram, @Cosecha Mundial. Cosecha Mundial, una iglesia local con una visión global.